Este es el video número 9 de nuestra secuencia. Ya sabemos cómo buscar que el agua es polar, así que sigamos practicando. Este es, por cierto, el último video y esto completaría la conferencia del lunes y el miércoles. Como dije anteriormente, cuando llegue el miércoles, lo que vamos a hacer es repasar cualquier pregunta que puedan tener en cuanto a este material, que va a ser todo el material que va a venir en la parte B del examen. Así que sigamos. Sabemos que el agua es polar. Hicimos la fórmula, hicimos la estructura de Lewis, le dimos la geometría molecular, analizamos cada enlace para la polaridad del enlace, dibujamos vectores y combinamos esos vectores para ver la polaridad general de la molécula. Así que vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Cojamos, por ejemplo, metano. Metano es de la fórmula CH4. La estructura de Lewis sería así. Que la podemos redibujar como con los enlaces. Miramos el átomo central y vemos que el átomo central tiene 4 áreas de electrones. Las 4 son enlazantes y tiene 0 áreas de electrones libres. Por lo tanto, cuando buscamos en la tabla, sería una estructura tetraédrica, que significa, según el dibujo de la tabla, 1 saliendo hacia nosotros, 1 alejándose de nosotros y 2 en el plano. Y después hacemos el análisis de vectores usando la electronegatividad. Sabemos que hidrógeno es 2.1. Analizamos cada enlace. Sabemos que el carbono es 2.5. Restamos esos dos y nos da 0.4. Buscamos 0.4 en esta tabla y vemos que cae como puro covalente, por lo tanto no se puede hacer vector. Los electrones están básicamente bien distribuidos en esa línea y todos los enlaces van a ser iguales, por lo tanto todos estos electrones van a estar distribuidos equitativamente alrededor del carbono y por lo tanto esta molécula es no polar. Hagamos otro. Déjeme añadir algo más aquí. Nos está haciendo falta la tabla de las geometrías moleculares. Aquí la tenemos. Sin esta tabla, a menos que se sepan de memoria, es bien difícil hacer este problema. Ok. Hagamos ahora, digamos, nitrato. NO3 negativo 1. Sabemos que el nitrógeno es 5 electrones de valencia, el oxígeno van a ser 6 y son 3 oxígenos. Y porque esto es negativo 1, tenemos un electrón más que se añade. Ponemos el nitrógeno aquí. Aquí podemos poner un oxígeno. Redistribuimos los electrones para poder hacer eso. Aquí ponemos los 3 restantes. Añadimos este aquí. Y ponemos otro oxígeno más redistribuyendo los 6 electrones. Estos 2 electrones los vamos a poner juntos. Y ponemos el otro oxígeno más. Y de esta forma, ese oxígeno está contento, ese oxígeno está contento, este oxígeno está contento, pero el nitrógeno no está contento. Por lo tanto, vamos a coger estos 2 electrones y los vamos a mover entre medio de los dos. De esa forma vamos a tener nitrógeno,
los dos electrones que vimos ahora mismo, lo que teníamos anteriormente. Este oxígeno está contento, este oxígeno está contento, este oxígeno está contento y el nitrógeno ahora está contento. Lo que nos da una fórmula de doble enlace, oxígeno y oxígeno. Vamos a redibujar esto otra vez. Ups, eso no es lo que quería hacer. Limpiar la pantalla un poquito. Casi, casi. Seguro de que no hay ningún electrón suelto por ahí. Casi, casi. O sea que nos quedó entonces el nitrógeno con el doble enlace y con los dos oxígenos. Esa sería la estructura de Lewis y como es un ion, la ponemos así. Ahora la geometría molecular. Miramos el átomo central y tiene un área de electrones, dos áreas de electrones, tres áreas de electrones. O sea que tendría tres, que sería esa posible ahí. De esas tres áreas de electrones, tienes tres enlazantes y cero no enlazantes. Noten que no hay ningún electrón libre en el nitrógeno. Tres áreas enlazantes, cero no enlazantes. Y eso sería... Esta tabla lo tenéis que revisar, aunque no está completa. 3 y 0 nos daría trigonal plana. Por lo tanto, así que pronto pondré una nueva tabla en el paquete que van a usar para el examen. Trigonal plana, que se dibujaría de esta forma. Y recuerden que para hacer la polaridad es súper importante que tengamos la estructura apropiada. Y ahora que tenemos la geometría molecular, ahora podemos hacer el análisis de la electronegatividad de cada enlace. Empezamos con este enlace, que se compone de oxígeno, que de acuerdo a esta tabla va a ser 3.5. O sea que sería 3.5. El nitrógeno va a ser 3.0. Restamos uno del otro. 3.5 menos 3.0 nos da 0.5. Y buscamos este valor en esta otra tabla. Y 0.5 caería aquí, lo que sería polar covalente. Estamos hablando del enlace solamente, lo que significa que podemos hacer un vector. Y el vector siempre apunta desde el más bajito hacia el más alto. O sea que el oxígeno es el que está alando los electrones. Lo mismo veríamos aquí y lo mismo veríamos aquí. Ahora que tenemos eso, podemos hacer el análisis de los electrones. Y básicamente nos quedó un vector así, un vector así y un vector así. No tiene nada que ver que sea doble enlace o sencillo o triple. ¿Y qué pasa aquí? Aquí volvemos otra vez a cuando éramos niños y nos imaginamos si hubiese una bola aquí y hubiese tres niños de la misma fuerza,
alando una soga en esta dirección, la bola no se movería. Por lo tanto, esta molécula es no polar. La analogía de la bola es que si la bola se mueve, quiere decir que los electrones están distorsionados más hacia un lado que otro, lo que causaría que donde más electrones haya sería parcialmente negativo, al que le falte electrones, densidad de electrones, pues sería parcialmente positivo, lo que sería una molécula polar. Por lo tanto, esta molécula es no polar. Otra más que podríamos hacer, vamos a hacer otra más, dióxido de azufre. La fórmula, la lectura de Lewis sería, podemos empezarlo de esta forma, ya que sabemos que podemos poner un oxígeno aquí y otro oxígeno acá. Seis electrones de valencia, 6 electrones de valencia, 6 electrones de valencia, para un total de 18 electrones de valencia. Eso es lo que tenemos aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tenemos que asegurarnos que todo el mundo está contento. Básicamente todo el mundo es como si fuera un gas noble. 8 electrones. 8 electrones. Y el azufre no está contento, así que cogemos estos 2 electrones y podemos moverlo entre medio, lo que nos daría y chequeamos otra vez. El oxígeno está contento, el oxígeno está contento y el azufre ahora está contento. Por lo tanto, la estructura sería doble enlace, enlace sencillo y un par libre. Miramos el átomo central y el átomo central tiene un área de electrones, 2 áreas de electrones y 3 áreas de electrones. Una vez más, el que sea doble enlace no tiene nada que ver, es una área de electrones. O sea que tendríamos entonces un total de 3 áreas de electrones, de las cuales 2 son enlazantes y una es libre. 2 y 1. Cuando chequeamos la tabla, 2 y 1 sería angular. Redibujamos la molécula ahora que traemos eso. Y al redibujarla, tendríamos algo así. Ahora que tenemos la geometría molecular, ahora estamos listos para hacer el análisis de cada enlace. Empezamos con este enlace, que tendría 3.5 de la tabla de electronegatividad. El azufre no me lo sé de memoria, así que tengo que irlo a buscar. El azufre sería 2.5. Restamos 3.5 menos 2.5, que nos daría 1.0. Lo buscamos en esta tabla ahora. Y 1.0 caería en esta área, por lo tanto es polar covalente, que significa que podemos hacer un vector. El único que no podemos hacer vector es el puro covalente. Polar covalente podemos hacer vector. Vamos a la fórmula. El vector siempre apunta hacia el que tiene el número más grande de electronegatividad. Sería lo mismo en este. El que tenga doble enlace no tiene nada que ver. Y ahora analizamos las fuerzas. Una fuerza así, otra fuerza así. Y esas fuerzas se cancelan o se combinan. Si tenemos una bola aquí y la estamos jalando para acá, y la estamos jalando para acá,
con la misma fuerza, ustedes pueden estar seguros que esa bola va a bajar. Lo que significa que en el caso del dióxido de azufre, por cierto, esto también se puede dibujar de esta forma. No hay diferencia, porque acuérdense que esa molécula está en un ambiente 3D y puede rotar. Lo que eso significa es que los electrones van a estar yendo mayormente en esta dirección. Va a haber más electrones en esta área, por lo tanto esto es parcialmente negativo. A esta le van a faltar electrones, por lo tanto se va a volver más positivo. En el momento que vemos que podemos ponerle etiqueta al parcialmente negativo, al parcialmente positivo, sabemos entonces que tenemos una molécula polar. Y eso es súper importante. Para ustedes de aquellos que van a ir a la Química 2, el primer capítulo que van a hacer se va a llamar Fuerzas Intermoleculares, y no hay forma que puedan hacer fuerzas intermoleculares a menos que puedan identificar si una molécula es polar o no. Porque una molécula polar tiene un polo parcialmente positivo, un polo parcialmente negativo, o sea que tiene dos polos, y otra forma de decir eso es que es un dipolo. Y en ese capítulo, cuando empiece Química 2, se van a cansar de oír dipolo, dipolo y ion dipolo. O sea que tienen que saber que una molécula es polar para saber que es un dipolo. Y en eso se va a basar todo lo que van a discutir en los primeros casi 3 capítulos de Química 2. Para los que no van a coger Química 2, esto es súper importante saberlo, porque si ustedes van a ser un ingeniero y necesitan saber si un químico va a ser gas o líquido, saber que es no polar significa que no va a haber atracciones, por lo tanto las moléculas van a estar separadas unas de otras y lo más seguro es un gas. Y hay un montón de cosas que vamos a entender y vamos a poder realizar. Así es que funciona el mundo alrededor de nosotros, porque vamos a poder entender si una molécula es polar o no. ¿Y cómo hicimos eso? Porque sabemos cómo hacer la fórmula dado el nombre. Dado la fórmula, sabemos los electrones de valencia de cada uno de ellos y podemos acomodarlos para que cada uno de ellos sea feliz como un gas noble, lo que se llama la estructura de Lewis. Observando el átomo central, podemos ver cuántas áreas enlazantes tienes, cuántas áreas no enlazantes tienes, y a base de eso podemos saber la geometría molecular que va a arreglar esos electrones en una forma tal que la repulsión entre ellos sea mínima. Y una vez tengamos la geometría molecular, sabiendo la electronegatividad de cada elemento, sabemos hacia dónde esos electrones van a estar siendo alados más que en otros. Y después vamos a combinar todas esas fuerzas como los vectores para determinar si la molécula es polar o no. Y con eso, señoras y señores, acabamos nuestro curso. Así que los veo el miércoles para que practiquemos. Cuando lleguemos el miércoles en ese momento, vamos a hacer problemas de determinar si una molécula es polar o no para poder determinar todo lo que necesitamos saber. Así que cualquier pregunta que tengan, envíenmela. Espero poder estar con ustedes el miércoles, si no les dejaré saber el martes. Salgo en unos minutos hacia el laboratorio a hacerme varias pruebas para asegurarme que no voy a contaminar a nadie. Y nos vemos pronto. Que tengan un día fabuloso. Cuídense.